son los que nosotros podemos identificar tanto como primero, segundo ruido, tercero, cuarto ruido, ¿no es cierto? Y sonidos dentro de esos que también son patológicos. Y esto, como ya les comentaba, determina finalmente que nosotros tengamos una circulación, ¿no es cierto? Sistémica. No hay que olvidar, ¿no es cierto?, la anatomía, que es lo principal para poder saber, ¿no es cierto?, cómo se gesta y qué es lo que determina o qué es lo que estamos viendo cuando analizamos el ciclo cardíaco. Podemos ver, ¿no es cierto?, a grandes rasgos acá, ¿no es cierto?, por supuesto, el corazón, donde vemos, ¿no es cierto?, la vena cava superior, la vena cava inferior, que llega, ¿no es cierto?, a la aurícula, donde tenemos, ¿no es cierto?, un volumen constante que llega a aurícula a presiones tendientes, ¿no es cierto?, a el cero, pero nunca cero, digamos, ya que siempre hay volúmenes. Luego el ventrículo derecho, aquí tenemos la válvula, ¿no es cierto?, aurículo-ventricular. ¿Quién sabe cómo se llama esta válvula? Tricúspide. Exacto. Luego la válvula pulmonar, ¿no es cierto?, la arteria pulmonar, ¿no es cierto?, el tronco derecho, izquierdo, y finalmente llega, ¿no es cierto?, toda esta sangre que pasó a través de los pulmones, a través de las venas pulmonares, que son 4, ¿no es cierto?, a la aurícula izquierda, luego pasa a través de esta válvula auriculoventricular que se llama válvula mitral, ¿no es cierto?, está anotado, y luego el ventrículo izquierdo, y tenemos, ¿no es cierto?, la válvula aórtica con esta válvula, ¿no es cierto?, semilunar, que es la válvula aórtica. Entonces, es importante saber que el primer ruido, ¿no es cierto?, del ciclo cardíaco corresponde ¿a qué? Al cierre de la válvula auriculoventricular. Auriculoventriculares, ¿no es cierto? ¿Y el segundo ruido a qué corresponde? Al cierre de la válvula pulmonar y la aórtica. Exacto. O sea, el primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto?, tanto tricúspide como mitral, y el segundo ruido, el cierre de las válvulas semilunares, ¿no es cierto?, tanto pulmonares como aórticos, ¿no es cierto? Excelente. Y prácticamente, hablando, ¿no es cierto?, desde la anatomía, nosotros ya podemos un poco determinar cuál es el ciclo cardíaco, sabiendo, ¿no es cierto?, cuál es el primer y segundo ruido, ¿no es así? Así, no hay que olvidar, ¿no es cierto?, que asociado, ¿no es cierto?, a esta anatomía, nosotros tenemos un sistema eléctrico, ¿no es cierto?, especializado, que determina que nosotros podamos tener, ¿no es cierto?, un flujo, ¿no es cierto?, de volúmenes sanguíneos en las distintas cavidades, favoreciendo, ¿no es cierto?, la contracción, ¿no es cierto?, de estas mismas. Así, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el nodo sinusal, ¿no es cierto?, que se encuentra en el techo de la aurícula, por delante de la llegada de la vena cava superior. Tenemos el nodo auriculoventricular, ¿no es cierto?, que se encuentra, ¿no es cierto?, en la base prácticamente de la válvula auriculoventricular. Luego tenemos el haz de His, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, las vías de conducción tanto derecha como izquierda, y toda la red de Purkinje, ¿no es cierto? Todos estos sistemas están intercomunicados y determina, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos una contracción auricular, una contracción ventricular, y por supuesto asociado a estas contracciones el cierre, ¿no es cierto?, de las distintas válvulas a medida que va, ¿no es cierto?, pasando el ciclo cardíaco. Entonces así, este sistema, ¿no es cierto?, especializado de la conducción, tiene para su inicio, ¿no es cierto?, de la propagación, ¿no es cierto?, eléctrica, distintos potenciales de acción que nosotros vamos a ver, digamos, en otra clase. Lo importante, ¿no es cierto?, es que este inicio de los potenciales de acción puede ser, ¿no es cierto?, tanto estimulado
como, ¿no es cierto?, potenciado por la misma célula cardíaca. Así, cuando tenemos distintos bloqueos, por ejemplo, o tenemos un bloqueo aurículo-ventricular completo, la misma célula cardíaca puede, ¿no es cierto?, gatillar su potencial de acción y tener, ¿no es cierto?, un escape independiente de que no esté funcionando de forma correcta el sistema, ¿no es cierto?, eléctrico del corazón especializado, una contracción adecuada para tener, ¿no es cierto?, una vida hasta que, o poder soportar hasta poder llegar a ser atendido. Así, ¿no es cierto?, este sistema eléctrico del corazón especializado, al ser estimulado o al producir, ¿no es cierto?, a través de los potenciales de acción, la propagación de la electricidad, genera, ¿no es cierto?, distintas ondas en un electrocardiograma que nosotros podemos analizar y saber, ¿no es cierto?, de qué es lo que está sucediendo. Así, por ejemplo, ¿qué corresponde, ¿no es cierto?, la onda P del electrocardiograma? ¿Alguien me lo podría decir? La despolarización de las aurículas. Excelente. Entonces, se genera, ¿no es cierto?, a través de un potencial de acción, ¿no es cierto?, una propagación de la electricidad a través del nodo sinusal, ¿no es cierto?, y se produce, ¿no es cierto?, la despolarización de las aurículas. Luego, ¿no es cierto?, tenemos un segmento que se llama el segmento PR, ¿no es cierto?, que determina el segmento PR. Habitualmente, sin miedo a... El retraso atrioventricular. Exacto. O sea, el retraso, ¿no es cierto?, más que nada atrioventricular. Luego, ¿no es cierto?, viene el QRS. ¿Qué es lo que representa el QRS? La despolarización de los ventrículos. Exacto, la despolarización de los ventrículos. Y luego viene, ¿no es cierto?, la onda T, que determina ¿qué? La repolarización de los ventrículos. Exacto. Entonces, si nos vamos, ¿no es cierto?, directamente al electrocardiograma, ¿no es cierto?, y empezamos, ¿no es cierto?, a analizar acá. ¿En qué momento existe el cierre de las válvulas auriculoventriculares y en qué momento existe el cierre de las válvulas semilunares? En el QRS debería estar el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ya, perfecto. ¿Y el cierre de las válvulas semilunares? Debería estar como al fin de la onda T, aproximadamente. Excelente. ¿Y por qué? ¿Lo entienden todo eso los compañeros o no? A mí no me queda muy claro. No, exacto. Entonces, el que me contestó de forma correcta, por favor explíquele a su compañera por qué usted dice lo que me está comentando. Que debería ser al final de la onda T. Las dos cosas. El por qué, ¿no es cierto?, con el QRS tenemos el cierre de las válvulas auriculoventriculares y por qué al final de la onda T o desde el segmento, ¿no es cierto?, medio, podríamos decir, de la onda T al final es que tenemos, ¿no es cierto?, el cierre de las válvulas semilunares. Explícale el ciclo, en el fondo, si quieres. Sí, es que al menos el electrocardiograma nos está mostrando la actividad eléctrica del sincicio ventricular, al menos en QRS. Entonces, ¿Ya? poco después de iniciado el complejo QRS, estaría comenzando la contracción del músculo ventricular. Ocurre la contracción Exacto. primero isovolumétrica y luego de que se supera la presión de la aorta, se abriría o sea, se cerraría la atrioventricular y se abriría poco después la semilunar.
Exacto. Y esto está dado, en el fondo, por diferencia de presiones, ¿no es así? Tal cual como tú muy bien lo decías, en el fondo, en el momento en que se inicia la contracción ventricular, se genera un aumento de la presión intraventricular, ¿no es cierto? Y esto genera que la presión ventricular es mayor a la presión auricular, lo que quiere decir que hay un cierre, ¿no es cierto?, de las válvulas aurículo-ventriculares, tanto tricuspidia como mitral, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, existe el expulsivo, porque se abrieron ya, ¿no es cierto?, las válvulas semilunares, produciendo, ¿no es cierto?, una salida, ¿no es cierto?, del volumen desde el ventrículo hacia la aorta y también desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y luego, una vez que se inicia ya el relajo ventricular, ¿no es cierto?, posterior al expulsivo, disminuye y empieza a caer la presión intraventricular. Y una vez que cae esta presión, ¿no es cierto?, asociado, ¿no es cierto?, a la relajación ventricular, ¿no es cierto?, que ya es la onda T, es que se genera, ¿no es cierto?, el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, perdón, semilunares. Y esto determina, finalmente, el primero ruido y segundo ruido concomitantemente. ¿Quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Qué bueno. Así, entonces, analizando lo mismo, me gustaría que el compañero, ¿no es cierto?, que ya les explicó de forma adecuada todo lo que era prácticamente el ciclo cardíaco, me explicara, ¿no es cierto?, esta diapositiva que ilustra exactamente lo que habíamos comentado y lo que él ya dijo y se adelantó, ¿no es cierto?, una diapositiva previa. Que explique el esquema completo. ¿Sí? Ah, bueno. Oye, sí, ya lo explicaste. Lo que pasa es que aquí está ordenado. Claro. Entonces parte desde el inicio, donde sale Ya. inicio. Bueno, como dice acá, hay un momento en que están abiertas se abre la válvula atrioventricular y se encuentra cerrada la semilunar y hay un llenado pasivo. Luego ocurre la contracción de los atrios y se llena más activamente el ventrículo. Luego el ventrículo comienza a contraerse. En el momento en que empieza a contraerse, la presión del ventrículo aumenta, le gana la presión del atrio, se cierran las atrioventriculares. Y en el momento en que se cierra, ocurre la contracción isovolumétrica. Aumenta la presión del ventrículo hasta superar la presión de la aorta y de la pulmonar. Y en el momento en que se supera la presión, se abren estas válvulas, las semilunares. El ventrículo continúa contrayéndose hasta que se repolariza el sincicio ventricular, se relaja el sincicio ventricular y la presión ventricular cae. Y en el momento en que cae por debajo de la presión de la aorta y de la pulmonar, se cierran las semilunares y se vuelven a abrir las válvulas atrioventriculares y comienza de nuevo el ciclo. Excelente. ¿Les quedó? Estamos siendo claros, ¿no es cierto? Para todos. Sí, súper bien. Sí, está súper Qué claro. bueno, qué bueno. Esa es la gracia. Lo hice de esta forma para que a ustedes les quedara absolutamente claro lo que es el ciclo cardíaco de una vez, ¿ya? Y lo mismo, ¿no es cierto? ¿Quién se atreve ahora a juntar todo lo que conversamos en las diapositivas previas, ¿no es cierto?, en la curva presión, volumen, electrocardiograma, fonograma del ciclo cardíaco? Quizás el mismo compañero, ya que se ha inmolado prácticamente en toda la clase. Yo creo que algún otro compañero que pueda explicar. No tengo problema, pero sería bueno que alguien más también pudiera ofrecerse. ¿Cómo te llamas tú?
Soy Diego Hernández. ¿Diego Hernández? Sí. Oye, ¿puedes poner tu cámara? No estoy muy presentable, pero bueno. Bueno, sácate la parte de arriba del pijama y ponte una polera. Diego Hernández, un gusto. En el fondo es para empezar a conocer las caras. Uno no... Después los vemos acá paseando por el... Lo siento que hubo un percance acá. Aquí estoy. Por los pasillos en el fondo y no los reconocemos, no sabemos nunca, al final no sabemos quiénes son y ahora esa es la idea, digamos, tener al menos las caras. Y ahora menos, incluso los reconocemos con ¿cómo que se llama? La mascarilla. Menos aún, en el hospital menos va a ser terrible. Oye Diego, como no hay voluntarios, voy a tratar de que nuevamente seas el voluntario de esta diapositiva y sesión, porque ha sido muy ilustrativo, tanto para mí como para tus compañeros, y así uno queda tranquilo de que están entendiendo qué es lo que se está pasando. Así que, porfa, vamos con esta curva presión-volumen electrograma fonograma. Empieza desde el lado que tú quieras, de la forma que quieras, no hay problema. Bueno, esto igual está complejo y es como muchas cosas al mismo tiempo para explicar. Sí, pero tranquilo. Ya, partiendo con el tema del electrocardiograma, vimos que representa la actividad eléctrica de todo el sincicio. Solo se aprecia la actividad eléctrica del músculo. El sistema citoconductor queda como escondido aquí porque es muy chiquitito el tema eléctrico ahí. Dijimos que en cuanto al ciclo, se cerraba la válvula aórtica cuando terminaba la onda T. Se abría la válvula mitral un poco después y se iniciaba el llenado pasivo. Y luego se inicia de nuevo el llenado activo, se cierra la mitral, empieza a aumentar aumenta la presión del ventrículo, se abre de nuevo la válvula aórtica y el ciclo comienza. En cuanto a las presiones, está la válvula aórtica, o sea, está la aorta, la presión de acá arriba, la negra. La presión de la aorta se mantiene siempre entre el rango de 120, 130, igual está mal, pero como 120, 80, 120, 90 es como lo común. La presión disminuye hasta su punto más bajo justo antes de que inicie la apertura de la válvula. Ahí es cuando el ventrículo vence la presión y aumenta la presión de la aorta. Y hasta que se inicia hasta que se termina de contraer el ventrículo, inicia la relajación. Y en el momento en que la relajación inicia, disminuye la presión y se cierra la válvula. Aumenta un poco la presión aquí, hay como una muesca, como un pequeño, no sé cómo se llama esa pequeña muesca que está aquí en el cierre de la válvula aórtica. La muesca del cierre de la válvula aórtica. ¿Por qué ocurre esa muesca, doctor? Porque tienes que pensar que acá se está generando un flujo continuo, constante, y que luego empieza, ¿no es cierto?, a ser un tanto retrógrado. ¿Ya? Primero es expulsivo, ¿no es cierto?, eyectivo, ¿no es cierto?, con una presión, y luego empieza a ser un tanto retrógrado porque empieza a disminuir, ¿no es cierto?, ese flujo. Es como cuando tú aprietas la manguera, ¿no es cierto?, y le pones el dedo al final. Entonces hay un flujo, ¿no es cierto?, que es rápido porque la estás apretando, porque está contrayéndose el ventrículo, luego el ventrículo se relaja y tú pones el dedo en la manguera, y, ¿no es cierto?, y esa presión retrógrada la muesca, ¿no?, en tu pulgar, como acá en la válvula aórtica. ¿Ya?
Bueno, y sí, luego de que se cierra la válvula, hay un descenso de la presión, pero no es un descenso bajo, un descenso lento, que se corresponde con la presión diastólica, y esta presión se da por las características de la aorta, que es la elasticidad y la energía potencial que puede guardar en sus paredes, la cual va presionando a la sangre para que el flujo continúe incluso en diástole. Y eso se llama la compliance de la aorta. ¿Ya? Sí. Eso era la curva esta de presión de la aorta. Ahora viene en rojo, está la curva de presión del ventrículo izquierdo. Tenemos que el ventrículo empieza a llenarse justo en esta línea. En esa primera línea empieza el llenado pasivo. Y también está en esa línea, después el llenado activo, se empieza a contraerse, se cierra la mitral, y es un ascenso muy, muy rápido entre el momento del cierre de la válvula mitral y la apertura de la válvula aórtica. Y eso es la contracción isovolumétrica. Excelente. Y si vamos un poco más abajo, ¿eso es lo que corresponde al? El fonocardiograma, pero desconozco qué será el fonocardiograma. Ese es el sonido. El primer ruido. El primer ruido. ¿Ya? Y el primer ruido se corresponde con el cierre de la válvula mitral. Exacto. Luego la contracción isovolumétrica, se abre la válvula aórtica y empieza a ascender, sigue ascendiendo la presión del ventrículo izquierdo, pero esta vez más lento hasta que se genera esta curva, empieza a descender, se relaja el ventrículo y se cierra la válvula aórtica y baja, relajación isovolumétrica hasta que se abre la válvula mitral de nuevo. Exacto. Y acá entonces, en el cierre de la válvula aórtica, podemos ver abajo en el fonograma. En el fonograma se puede ver el segundo ruido cardíaco. Segundo ruido. Y lo otro que conversábamos arriba, ¿no es cierto? Tenemos el primer ruido, tenemos la contracción, ¿no es cierto? Isovolumétrica acá, ¿no es cierto? El primer ruido. Y podemos ver arriba que está en relación al QRS, como bien tú lo dijiste previamente, ¿no es cierto? Y luego si vamos al segundo ruido del fonograma, ¿no es cierto? Tenemos la contracción, la relajación isovolumétrica, y previo, ¿no es cierto?, a toda esta, ¿no es cierto?, al inicio, ¿no es cierto?, del segundo ruido en el fonograma, tenemos la onda T. Exactamente todo lo que nosotros ya conversamos, tanto en el electrocardiograma, tenemos, ¿no es cierto?, la curva presión-volumen, ¿no es cierto?, con la presión auricular inicialmente, ¿no es cierto?, la presión, ¿no es cierto?, y que aumenta, ¿no es cierto?, auricular con este 25% más, ¿no es cierto?, de sangre que pasa desde la aurícula a los ventrículos gracias a la contracción. Luego el cierre de las válvulas auriculoventriculares, contracción isovolumétrica, ¿no es cierto?, apertura de la válvula aórtica, expulsivo, cierre de válvula aórtica, relajación isovolumétrica, curva de presión-volumen. ¿Ok? Fonograma, y abajo exactamente lo mismo que les acabo de comentar. Todo lo que acaban, ¿no es cierto?, de descubrir ahora ustedes acá, ¿no es cierto?, y que nosotros resumimos en un par de diapositivas, corresponde a un libro completo, ¿no es cierto?, del ciclo cardíaco, ¿ya? Y lo bonito, ¿no es cierto?, es que lo pudimos nosotros desglosar en solo conversar desde el punto de vista anatómico, eléctrico, volumétrico y hemodinámico, ¿no es cierto? A lo cual le agregamos incluso, ¿no es cierto?, el fonograma para saber en qué momento y dónde está ubicado tanto el primer ruido como el segundo ruido. Entonces ustedes ahora, cuando vayan a evaluar cualquier paciente o cuando vayan a ver un electrocardiograma, van a saber qué es lo que está pasando en el corazón, dónde está ocurriendo el primer y segundo ruido, cuáles son los volúmenes que se están, ¿no es cierto?, eyectando, en qué momento está la contracción y relajación isovolumétrica y qué es lo que puede estar sucediendo con este paciente, dependiendo de las distintas variaciones de presiones incluso que podemos estar teniendo, ¿ya? Y esto es el inicio, ¿no es cierto?, de todo lo que vamos a seguir conversando en las distintas clases que vamos a tener más adelante, tanto de fisiopatología de la contracción, ¿no es cierto?, cardíaca, fisiopatología, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera.
¿ya? Esto nos va a permitir que ustedes, ¿no es cierto?, ahora que ya lo entendieron, sepan perfectamente qué es lo que estamos conversando, y en esto se basa la clínica general que nosotros utilizamos en los pacientes. Ustedes entendieron esto, ya saben cardiología. Así que no se olviden, por favor, nunca, porque esto es lo que se pregunta constantemente a todos, ¿ya? Yo sé que vamos a tener que repasarlo de nuevo después cuando pasen el internado, etcétera, etcétera, porque todas las cosas, digamos, en el fondo es tanta información la que estamos adquiriendo constantemente cuando estamos empezando, que pasa esto. Así que cualquier duda que tengan, la podemos conversar, pero creo que les quedó absolutamente claro lo que significa el ciclo cardíaco. Lo pueden, digamos, buscar en todos los libros gigantes que hay, pero este resumen es el que yo creo que es el que ustedes deben dominar para poder entender de forma adecuada lo que es la cardiología, y así es como nosotros, como profesores, se los tenemos que presentar para que ustedes lo entiendan, lo manejen y lo puedan utilizar con sus pacientes. Espero les haya quedado bastante claro. Yo sé que teníamos prácticamente 1 hora y media para poder evaluar lo que es el ciclo cardíaco, pero creo que lo fundamental y lo necesario para poder ustedes desarrollarse está ya abordado, ¿no es cierto?, en la última diapositiva, que es la número 8. ¿Quieren que les mande la presentación? Que bueno, yo les mando la presentación. Yo no sé si les quedó alguna duda, alguien que haya entrado más tarde. No tenemos ningún problema, tenemos harto tiempo como para desarrollar preguntas. Doctor, ¿Sí? yo quisiera saber sobre en qué momento se daría el tercer ruido. Eso lo vamos a evaluar más adelante, no se enreden ahora, ¿ya? Ya. Porque ahí ya cuando vamos a hablar de la fisiopatología, de las enfermedades cardíacas, ¿ya? Esto es el ciclo cardíaco, y el ciclo cardíaco tiene 2 ruidos, ¿ya? Todos los demás los tenemos que identificar de acuerdo a las distintas cosas que vayan sucediendo, ¿ya? Ok. Entonces, ahora estamos en la clase del ciclo cardíaco, ¿ya? Y por eso lo quise hacer así, porque cuando uno le empieza a meter tanta información, es que después no sabes ni cuál es el tercero, el primero, el segundo, etc. ¿Ya? Esto es el ciclo cardíaco. Ustedes entendieron esto, saben lo que es el ciclo cardíaco. Todo lo que esté fuera de esto, ustedes tienen que bandera alarma. Es decir, ok, tenemos un tercer ruido. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno. Y otra duda. ¿Ya? Primero viene una eyección lenta y después una eyección rápida, ¿o es al revés? Esa parte no me confundí un poquito. No, es la eyección rápida, siempre es inicial por las presiones. Acuérdate que la presión que se genera, ¿no es cierto?, con la contracción isovolumétrica es alta, y siempre va a ser primaria la eyección rápida, ¿no es cierto?, y luego la eyección lenta. ¿Ya? Ya. Gracias. Ya. Bueno, anoten mi mail, por favor. Es mi nombre que está acá, que es Marcelo, le ponen un punto ahí, potov@gmail.com. Cualquier pregunta que tengan o les surja luego de estar estudiando, esto que yo creo que les quedó bastante claro, esto es lo principal, esto es lo que es el ciclo cardíaco, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, a mi nuevo ayudante, que es el Diego, al cual también le pueden preguntar, y luego también me pueden mandar, ¿no es cierto?, mails, y yo se los voy a contestar. Me voy a demorar al menos de un día para otro, en el fondo, porque contesto todos los mails del día cuando llego en la tarde de la casa. Rapidito, ¿no es cierto?, y trato de satisfacer todas las necesidades de toda la gente. ¿Pudieron anotar el mail? Sí, doctor.
Excelente. Ya pues. Entonces, que estén muy bien. Espero les haya sido de relajo, tranquilidad y satisfacción de entender el ciclo cardíaco de esta forma, que es la mejor. Para así después iniciar la complejidad de toda la fisiopatología. Bueno. Muchas gracias, doctor. De nada, pues. Que esté muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, doctor, que esté Chao. bien. Gracias, doctor, que le vaya bien. Muchas gracias. Gracias.